El Ministerio de Defensa informa que la empresa Fabricaciones Militares volvió a exportar dinamita luego de 30 años recuperando un mercado que había perdido y que hoy vuelve a abrir, ampliando sus horizontes comerciales y productivos. Se trata de un cargamento de 43,2 toneladas de galemón producido íntegramente en la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, Córdoba, que este lunes fue enviado al cliente Exaperú perteneciente al grupo Orica. Con esta venta, Fabricaciones Militares retoma el sendero de la exportación de dinamitas luego de 30 años y genera un ingreso de divisas al país, incrementa su capacidad productiva y pone en valor la industria nacional de explosivos acerca de Fabricaciones Militares. Cambiando de información, el ministro de Defensa junto al jefe del Ejército recorrieron la muestra de los distintos simuladores para capacitación de personal desarrollados en forma conjunta por esa fuerza y la Universidad Nacional del Centro, también junto a CITEDEF y desarrollos propios de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Ejército. La exhibición fue presentada en el Salón San Martín del Edificio Libertador. Los sistemas de simulación representan una herramienta de gran utilidad para la capacitación del personal y el entrenamiento de combate. La tecnología ofrece hoy al soldado medios poderosos, económicos y confiables que le permiten una instrucción para enfrentar en el futuro la realidad del campo de combate. Entre esta amplitud de proyectos llevados adelante se pueden mencionar simuladores constructivos para ejercitar organizaciones en el manejo de desastres naturales y catástrofes, como así también adiestrar organizaciones conjuntas y combinadas en el comando y control de OOMMPP, simuladores de entrenamiento de la tripulación de vehículos blindados que contemplan el ambiente geográfico y las características operacionales a afrontar por la fuerza, y simuladores para adiestrar organizaciones complejas en el comando y control de operaciones militares. En la muestra, denominada los sistemas de simulación, entre los dispositivos expuestos se encontraron el simulador de tiro de armas portátiles, el simulador de manejo de camiones pesados, el simulador de tiro con pistola, el simulador de manejo de autoelevadores. Asimismo, se hizo la presentación de algunos de los desarrollos financiados por el Fondo Nacional de la Defensa. Particularmente al Ejército Argentino se le asignaron recursos para ser aplicados en los siguientes proyectos estratégicos: modernización del TAM en su versión TAM 2C-A2, adquisición de vehículos para transporte de personal y material, así como equipos especiales, adquisición de vestuario y equipo individual, modernización del subsistema de comunicación de campaña y fijo del Ejército, adquisición de helicópteros medianos de transporte de personal e incorporación de armamento de diferentes tipos.